Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Dios se ha dado a conocer. Y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 17 y 18. Y dice la palabra de Dios: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y cuando leemos la Nueva Traducción Viviente, dice así: pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él, Jesús, nos ha revelado a Dios. Por eso Dios se ha dado a conocer. Estos dos versículos nos están mostrando aún el testimonio de Juan, que está hablando acerca de Jesucristo. Y empieza a nombrar muchas cosas. Nos muestra la diferencia entre la ley y la gracia. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley no la dio Moisés, fue dada por medio de él. La ley fue dada por Dios. Dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta es una traducción mala. En el original hebreo, la palabra de Dios dice, la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Porque la gracia y la verdad no son dos cosas separadas, son una misma. Y no hablo de cosa como tal, sino estos dos atributos más bien, para darme a entender, son uno solo, que es Jesucristo. Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y también somos salvos por gracia, no por obras. Somos salvos por Jesucristo. La gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. En énfasis, el contraste entre Moisés y Jesús, entre la ley y la gracia o el Evangelio, nos muestra dos paralelos diferentes. La ley y la gracia son dos formas de relacionarnos con Dios. A través de ellas, la humanidad, por así decirlo, siempre se ha comunicado con Dios. En el Antiguo Testamento, la comunicación con Dios para agradar a Dios era a través de la ley, tratar de cumplir la ley, cumplir los mandamientos, cumplir con los requisitos que ellos pedían. 613 leyes puestas en 10 mandamientos. La ley era el conducto regular, por así decirlo, para acercarse a Dios. Y hoy algunos viven bajo la ley. Hay algunos que creen que tienen que guardar la ley para agradar a Dios, manipulando, tergiversando, confundiendo textos bíblicos que hablan para el pueblo de Israel, pero no hablan para la iglesia. Porque la iglesia vive bajo la gracia y hay que leer toda la carta, el libro a Gálatas, que nos habla la diferencia entre la ley y la gracia. Ambas, la ley y la gracia, nos acercaban a Dios. La ley manifestaba el carácter de Dios por medio de diferentes mandamientos. Si el hombre cumplía los mandamientos de forma completa y absoluta, entonces Dios le recibiría y mantendría comunión con él. Pero vimos que en el Antiguo Testamento no pudo haber comunicación con Dios directa. Hubo mediadores, hubo algunos mediadores, Moisés, Abraham, los padres de la fe, los patriarcas, Josué. Hubo varios mediadores, pero ellos no pudieron cumplir completamente la ley. Así que no pudieron tener ese acceso directo a Dios. Solamente lo lograron por la fe, no por cumplir la ley. Por eso Hebreo nos muestra a los patriarcas de la fe. Y esto es importante entenderlo, que bajo el Antiguo Testamento la fe fue algo muy importante. Todos los que fueron salvos en el Antiguo Testamento fue por fe.
no por obras y no por ley. Pero en el caso, nos muestra la palabra de Dios que no se cumplía la ley condenaba a muerte. Cuando los israelitas recibieron la ley, dijeron, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho en Éxodo 24:3. Y su falta de realismo pronto quedó puesta en evidencia cuando poco después Dios les dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Se habían apartado pronto del camino que Dios les había mandado, se habían hecho un becerro de fundición y lo habían adorado y lo habían ofrecido sacrificios y habían hecho sus dioses. Se olvidaron de Dios, se olvidaron de lo que les había dicho. Y el problema de la ley, aunque era buena, es que el hombre pecador no tiene las fuerzas para cumplirla. Así que lo único que la ley podía hacer por él era mostrarle su condición pecaminosa y su sentencia. Eso era lo que hacía la ley. En eso es buena la ley, porque nos muestra el problema. La ley es como el semáforo, que cuando se pone en rojo muestra que no se debe pasar, porque si no van a haber problemas. Y cuando se pasa el semáforo en rojo y suceden los problemas, nos muestra que era verdad lo que decía el semáforo. Así la ley igual nos muestra la sentencia, muestra lo que no se debe hacer. Toda persona que intente establecer una relación con Dios sobre la base del cumplimiento de la ley nunca lo conseguirá. Por eso Jesús vino, la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo para cumplir la ley. Él dice que no vino a abolirla, sino a cumplirla, para que a través de Él pudiéramos tener acceso al Padre. Somos justificados por Jesucristo. Nosotros no cumplimos la ley, pero Jesucristo nos justifica a través de nuestra fe en Él. Pero Dios se ha dado a conocer, vimos el versículo 17, ahora el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios se ha dado a conocer y hay algo importante de ver en este tiempo con Dios para meditar todo el día. Y es lo que Juan viene hablando, la encarnación de Jesús, el que Dios se haya hecho hombre y haya venido a la tierra es importante, porque a Dios nadie le conoce y nadie le vio jamás, dice la palabra, pero Jesús al encarnarse, hecho carne, el verbo hecho carne, vino a mostrarnos a Dios. Dios se ha dado a conocer a través de Jesucristo. Juan 4:24 nos muestra que Dios es espíritu y por lo tanto invisible. No podemos llegar a conocerlo por nuestros propios medios. Es por eso que fue Dios mismo quien necesariamente tomó la iniciativa de darse a conocer. Es mismo Dios quien diseña un plan de redención y quien se da a conocer, quien se muestra a través de la persona de Cristo Jesús. Y vemos los versículos como Jesús mismo hablaba, dice, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, las palabras que yo hablo, las hablo en nombre de mi Padre. Dice que no hizo nada por sí solo, sino que lo que vio del Padre hacía, vivía por el Padre, no hablaba sino lo que el Padre le decía, manifestaba solamente lo que oía de su Padre. Sus palabras no eran propias, sino las del Padre que les había enviado, y todas estas declaraciones que Jesús siempre hablaba, diciendo que Él vino a hacer la voluntad de su Padre, nos mostraba todo, y Él mismo lo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero mira algo importante, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mira cómo Dios a través de Jesucristo nos ha hablado. Ni la ley ni los profetas pudieron dar a conocer a Dios de una manera completa. Solo Jesucristo lo pudo hacer. Solo Jesucristo pudo darnos a conocer a Dios. Se pudo dar a conocer a Él mismo.
Y vemos cómo la palabra de Dios está llena de estos versículos que nos muestran esa verdad. Uno para concluir, Mateo capítulo 11, versículo 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Al hacerse hombre Jesucristo, el Verbo de Dios, nos hizo la perfecta traducción de Dios al lenguaje humano. Esta interpretación de Dios dada por el Hijo es completa y definitiva en cuanto a todo lo que nosotros necesitamos como hombres para conocer a ese Dios invisible. Cuando los hombres venían a Jesús, veían a Dios. Cuando le oían hablar a Dios mismo. Sentían el amor y la compasión, la ternura, la gracia, la misericordia de Dios. Los pensamientos y las actitudes de Dios para con la humanidad han sido plena y absolutamente dadas a conocer por medio de Jesucristo. No hizo nada por sí mismo, sino que todo lo que hizo fue guiado por su Padre. Así que cada vez que tenemos preguntas y decimos ¿cómo será Dios? ¿Quién es Dios? Bueno, pues realmente Dios sí se ha dado a conocer en la persona de Cristo Jesús, y lo único que necesitamos es estudiar, meditar y obedecer para cada día tener más discernimiento a través del Espíritu Santo en nuestra vida y poder conocer cada día más a nuestro Padre, que aunque no le vemos, le podemos sentir, que aunque no conocemos un físico, porque es espíritu, podemos ver atributos, entender muchos atributos y muchas cosas hermosas que Dios tiene, y es lo que nos llenan de un poco de incógnitas, pero a la vez también la esperanza de que un día podremos conocerlo. Dios sí se ha dado a conocer. ¿Cómo? A través de Jesús. ¿Cómo hago para conocerle? Leyendo la palabra, y estamos estudiando este precioso Evangelio de Juan que nos da a conocer muchas verdades para que nuestra vida avance cada día más. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana y gracias por un día más. Gracias por darte a conocer, gracias por ser un Dios tan poderoso, tan grande, tan omnipotente, tan majestuoso, que nuestra mente tan finita pueda entender muchas cosas a través de tu Santo Espíritu en nosotros. Gracias por revelarte, gracias por dejarnos su palabra, gracias por responder tantas preguntas que hay, Dios. Gracias porque aún las secretas dices que las tienes preparadas para tus hijos. Hay cosas que no sabremos, Dios, pero hay muchas que nos has dado a conocer y hay otras que nos faltan por conocer antes de verte. Por eso gracias, Padre bendito, por haberte dado a conocer en nuestras vidas. Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos este precioso día en tus manos habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.